Vamos entonces a empezar a poner en contexto el conflicto que se está viviendo entre Xinkas y el gobierno, este conflicto por la minera San Rafael, a cuales algunos pobladores se están oponiendo. El pasado lunes 29 se vivieron momentos tensos, por lo menos 25 policías fueron retenidos por pobladores, uno de ellos falleció. Y ahora realmente se ha creado un estado de tensión en estos lugares y precisamente la medianoche del miércoles, podríamos decir la madrugada de hoy jueves, el gobierno ha declarado estado de excepción en 4 municipios de Jalapa y Santa Rosa y en estos momentos se llevan a cabo, tenemos entendido, allanamientos, algo que está por crear quizá más tensión y es algo que añade a esta conflictividad social que estamos viviendo en nuestro país. Para analizar un poquito lo que está ocurriendo, le damos la bienvenida esta mañana al analista Cristian Castillo de la OSACI. Muchas gracias, Cristian, como siempre, por estar con nosotros. A ustedes por la invitación y un saludo para todos los televidentes. Ahora les voy a hacer una pausa porque esta mañana habíamos anunciado que íbamos a hablar sobre la persecución penal a distintos actores políticos, a distintas autoridades, pero dado la condición y lo que estamos viviendo, Cristian, vamos a quizá enfocarnos mejor en este tema de conflictividad que estamos viviendo. ¿Cómo surge todo eso? O sea, no es nuevo, o sea, lo que pasa el lunes ya tenía una trayectoria de meses y de años, obviamente, ¿verdad? Pero el lunes nuevamente se detona esta tensión entre pobladores, la minería y el gobierno. ¿Cómo analizamos lo que está pasando? Hay que resaltar que el caso de Xalapán es un nuevo caso que viene a agudizar el clima de conflictividad social que hay generalizado en diferentes puntos del país. Concretamente, el caso de Xalapán tiene que ver con el rechazo de la población a la minera a través de una consulta popular que es desconocida por el Estado, una más que se desconoce por parte del Estado, ya más de 64 consultas populares que se han hecho en diferentes partes del país que han rechazado la actividad minera en sus territorios. En el caso concreto de Xalapán, la tensión, foco de tensión viene a sumarse a lo que semanas atrás pudimos también enterarnos en el caso de esta comunidad en torno a que inmediatamente después de la consulta popular, hubo un secuestro de 4 dirigentes del Consejo Xinca que asistieron a ser observadores de la consulta y que luego fueron secuestrados, uno de ellos falleció. Eso generó en aquel momento también un foco de tensión en donde la población pues cerró el acceso a la comunidad y se logró una negociación en torno al aparecimiento de los otros líderes de la comunidad y hubo ahí un pequeño momento en el que se descompresionó la tensión. Sin embargo, el continuar con las acciones de la minera obviamente nuevamente lleva a la comunidad a tomar acciones de hecho que desenlazan en este tipo de acciones que ya son de tipo vandálico, digamos, la utilización de elementos de fuerza, de mucha fuerza, que permiten que salgan heridos, en este caso efectivos policiales. Yo quisiera ser muy enfático, María René, en el sentido de que la culpa de esta tensión y conflictividad no es solamente de los pobladores de Xalapán, sino también tiene responsabilidad el Estado al desconocer los resultados de una consulta legítima que evita o que quiere evitar la explotación minera en sus territorios. El Estado obviamente reacciona con la fuerza. Nuevamente vemos la política pública del Estado aplicándose a los territorios que tienen conflictividad asociada minera con estado de excepción. Este viene a ser un nuevo estado de excepción impuesto por problemas de minería. Vimos eso el año pasado en el caso de Varías, en Huehuetenango, en donde también se utiliza el mecanismo de estado de excepción para poder limitar algunas garantías constitucionales y esto, pues obviamente, como tú bien referías, puede generar más tensión. Ahora, Cristian, si me permites, quiero tomar una llamada que tenemos precisamente con uno de los miembros de la Junta Directiva del Parlamento Xinca, Óscar Elías Cortés, está con nosotros vía telefónica para que nos cuente qué es lo que se está viviendo ahora con estos allanamientos y el estado de sitio que se ha decretado por parte del gobierno. Muy buenos días, Óscar, nos escuchas y queremos saber cómo tienen ustedes planificado reaccionar a esto que está ocurriendo allá. Sí, muy buenos días, amables reporteros. En estos momentos podemos informarles de que hasta el momento la noticia que imparten estos señores, Otto Pérez Molina, López Bonilla, Roxana Valdetti, es desmentido la noticia que han impartido, por lo tanto
es lo que el sentimiento de ese campesinado que tiene a su conocimiento que personas de tan gran prestigio, de grandes conocimientos, de un talento avanzado, y que estos están financiados por todo lo que es el CACIF, los señores poderes del poder, los mineros, todos los que apoyan con suficiente fondo monetario es a esas personas, de que estas personas apoyan, mientras que al campesinado lo machucan, lo tratan como basura y nunca ponen un medio por mantener lo que realmente prometen. Oscar, Oscar, si te pudiera, Oscar, si me escuchas, solo quisiera interrumpirle un momento porque habla de una noticia que están impartiendo que es falsa. ¿A qué noticia se está refiriendo? ¿Qué es lo que usted está tratando de decir? La noticia que estamos escuchando es de que Otto Pérez Molina y López Bonilla, la decisión de ellos es de 48 personas que él necesita, y la oposición está de aquí en la decisión de todo el pueblo, que si capturan a estas personas, que va a ser Xalapán, Santa María de Xalapán en general, San Rafael, Colís y Santa Rosa. Oscar, específicamente, ¿cuál es la demanda que ustedes tienen con las autoridades? La verdad es de que la demanda que nos tiene es de que todos nos van a justiciar, y lo que todos aquí piden es de que nuestras peticiones nunca son escuchadas. La noticia que se imparte no es la que realmente se vive. El momento de lo que ayer vivimos en La Laguna, en el minicomplejo, ellos muy fácil se llenan la boca de decir rescatamos a los que tenían secuestrados, pero delante de Dios no estuvieron secuestrados porque se trataron bien a los policías que se retuvieron el lunes. La acción que tomaron las autoridades fue violenta. Iniciaron ellos a derramar bombas lacrimógenas. Dentro de las bombas lacrimógenas dejaban ir los balazos. Prueba de ello tenemos aquí las evidencias, y a los señores policías que estuvieron con nosotros. Aguantamos frío, aguantamos hambre, aguantamos sed junto a ellos, pero un café y un pan tenemos la evidencia de que lo tuvieron ellos. Oscar, ahora rápidamente habla de violencia utilizada por parte de las autoridades. También tenemos que ver el otro lado de la moneda, porque también se ha dicho que los pobladores también están utilizando violencia. No es una demanda pacífica, una protesta pacífica, inclusive se habla de granadas tipo M26, han calificado también algunos disparos que dicen que podrían ser de fusiles AK-47, esto lo dice el ministro del Interior. Entonces, también hablemos un poquito de las acciones que ustedes están tomando en esta protesta. También hay violencia por su parte. Sí, al respecto. Esto es falso porque las armas que fueron disparadas fueron de la comisión de la policía que nos visitó en rescate, supuestamente que ellos venían a hacer a estos personajes. Y la verdad desmentimos, porque quienes estuvieron con la violencia fueron los agentes que ingresaron a nuestra comunidad. Bueno, también se habla por parte de acciones que ustedes están tomando que quizás no pueden ser las acciones más pacíficas a la hora de protestar, pero agradecemos mucho, Oscar, esta llamada, este contacto. Nosotros vamos a estar ahí pendientes. Tenemos a un compañero de equipo que está camino allá para que también nos esté informando. Muchísimas gracias a Oscar Elías Cortés, miembro de la Junta Directiva del Parlamento Xinca. Muy buen día. Sí, se me escapa algo. Sí, cuénteme. ¿Aló?
Sí, bueno, parece que hemos perdido comunicación con Oscar, pero Cristian, retomemos este tema acá. Se menciona mucho de la violencia, como acabamos de escuchar, por parte del gobierno, pero también las acciones que toman pobladores han sido también muy fuertemente criticadas, especialmente por el ministro de Gobernación, que calificó inclusive estos actos de terrorismo. Habla de infiltración quizá de narcotraficantes por el tipo de armas que se están utilizando. ¿Cómo podemos analizar esto? Yo creo que rescataría del planteamiento que hace el representante del Parlamento Xinca el nivel de tensión que se ha generado a partir de la incapacidad del Estado de poder escuchar las demandas y tener mecanismos dialogados y mecanismos de negociación democráticos que permitan descompresionar la tensión en torno a un hecho vinculado a la explotación de recursos naturales. Acá se demuestra que ante la incapacidad del Estado de dialogar y de negociar, se llegan a acciones de violencia extrema como las que estamos viendo en este momento. Hubo un tiempo entre lo que sucedió durante el secuestro de los 4 líderes de la comunidad Xinca, después de la consulta popular, y este tiempo para que la comunidad se organizara, se armara inclusive y pudiera prepararse para una respuesta violenta. Me parece que llegar a esos extremos es generar focos de conflictividad en los cuales ya escapa a la posibilidad de aplicar mecanismos pacíficos para resolver la conflictividad. Obviamente del vemos la respuesta armada de la comunidad en cuanto a que ya hay posibles usos del armamento que bien referías hace un momento cuando estaba todavía el representante en línea, y eso nos ubica en áreas ya de autonomía. Ya son espacios en donde las Fuerzas Armadas no pueden entrar por el lujo de fuerza que utilizan las comunidades en rechazo. Esto pone en riesgo a la población civil que no está involucrada con el conflicto. Esto pone en riesgo a las mismas fuerzas de seguridad, pone en riesgo a los manifestantes y genera tensiones que pueden desenlazar en choques muy violentos como el que tuvimos en Alaska el año pasado, en donde se victimiza no solamente a los civiles que caen heridos o muertos, sino también las acciones del Estado pues son debilitadas en la imagen pública a partir de ese excesivo uso de la fuerza. Perfecto, Cristian. Se nos acorta el tiempo, pero hay 2 cositas que quisiera puntualizar contigo. Una de ellas, ¿qué posibilidad ves tú de que esto se llegue a calmar, de que se abra el diálogo? Porque por ahora yo creo que se ha visto no buena voluntad para el diálogo, tanto de las autoridades como de los pobladores, ¿verdad? El ministro de Gobernación ha dicho: yo no necesito dialogar o sentarme a dialogar con alguien que ha cometido delitos o estos actos delincuentes, y por el otro lado también el Parlamento Xinca ha dicho: no, tampoco queremos estar conversando, ¿verdad? ¿Qué posibilidad hay de que se establezca un diálogo? En primera instancia hay que reconocer que las acciones de fuerza focalizadas como los estados de sitio, además de suspender ciertas garantías constitucionales, no dan totalmente respuesta a estas problemáticas, porque son problemáticas que no dependen de solamente el uso de la fuerza inmediata, sino que es necesario poder dar solución a las causas estructurales que tienen que ver con el foco de conflictividad. Y aquí obviamente es necesario inmediatamente establecer mecanismos de diálogo y consenso. Por parte del Estado, pues es una obligación a través del sistema permanente de diálogo poder acercarse a la comunidad y buscar los mecanismos pacíficos para la resolución del conflicto, y por parte de la comunidad detener inmediatamente las acciones violentas, porque se ponen en riesgo los manifestantes y ponen en riesgo el resto de la sociedad civil. Por otro lado, hay que reconocer también que el problema de la conflictividad minera tiene que ver con la posición unilateral del Estado de desconocer los resultados de las consultas populares y de seguir entregando y otorgando pues las licencias de explotación de recursos naturales, que esto ha sido rechazado por las poblaciones. Por las poblaciones. Cristian, otra vez vamos a hacer una pausa en esta conversación, pero vamos a seguir precisamente hablando con nuestro compañero Otto Ángel, que desde muy temprano se dirigió hacia Jalapa, hacia donde se están llevando a cabo estos allanamientos y donde se ha decretado estado de excepción, así es que
vista del Ejército de Guatemala, pues en uno de los puntos que podría ser los más conflictivos, que se conoce como la montañita o como la montaña, que es a donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, y por lo que a veces está cortando un poco la señal debido al alto nivel de ruralidad aquí en Jalapa. Lo otro que podemos mencionar es que hay otros puntos, otros retenes que ya se están reportando en otros de los municipios donde se ha declarado el estado de excepción. Tenemos certeza de uno, que es en Casillas, que es ya Santa Rosa, porque hay que recordar que el estado de excepción aplica a 4 municipios, 2 aquí de Jalapa, que es Jalapa Cabecera y Mataquescuintla, y otro que es Casillas y San Rafael Las Flores, allá en Santa Rosa. De momento no hay informaciones certeras de capturas o de enfrentamientos, pero sí se teme que la tensión pueda elevarse conforme se vayan acercando principalmente a este sector de la montaña y se ejecute alguna orden de captura de parte de las autoridades. De momento lo que nosotros hemos logrado observar es incluso no era un retén, sino un grupo de agentes de la policía que por el uniforme hacen pensar que son de la unidad antiexplosivos, porque parte de la argumentación del gobierno para decretar este estado de excepción es el robo de explosivos hace unos días a un camión del ejército, lo que podría generar una crisis aún más grande. Esto es lo primero que estamos comenzando a observar aquí en el lugar, pero sin duda conforme comience a fluir la información vamos a tener muchos más contactos para contarles qué está pasando aquí en Jalapa. Gracias, Otto. Bueno, ustedes están con cuidado y vamos a estar pendientes de un próximo enlace desde Jalapa, donde tú te encuentras ahora, para ver cuál es la situación en esos lugares tras estos allanamientos, este enfrentamiento por la minería en rechazo por parte de los pobladores a lo que está ocurriendo en esas partes de nuestro país. Que estén con cuidado, Otto, y más adelante te hablamos. Bueno, Cristian, entonces estamos tratando de establecer comunicación con el ministro de Gobernación. Se dice que a las 8 va a tener una conferencia de prensa de lo que está ocurriendo, y en lo que establecemos esa llamada vamos a tratar de tenerlo. Es importante, sí, que ya las autoridades comprendan que esto está afectando a todo el país, ¿no? Esta conflictividad social que se está viviendo. ¿Qué futuro hay si esto no cesa? Bueno, en primera instancia hay que reconocer que la política pública de explotación de recursos naturales parece ser uno de los bastiones del actual gobierno. Es decir, sobre ese posicionamiento me parece que no hay actitud de negociación. Las declaraciones mismas del señor ministro han sido muy enfáticas, inclusive llamar a los manifestantes terroristas ante el uso de armamento ofensivo genera mayor tensión dentro de la negociación y obviamente cierra los canales de una solución dialogada. Desde esa perspectiva hay que ser enfáticos en que el problema de ingobernabilidad es generado por el mismo Estado ante la imposición de esta política de explotación de recursos naturales y de explotación principalmente de metales preciosos o metales pesados que tienen esos impactos de contaminación en el entorno. Esto pues nos remite a que en el corto plazo hayan pocas oportunidades de una resolución inmediata. Este es uno de los focos de tensión, sin embargo al Estado le está tocando administrar pues diferentes focos de tensión. El mismo Varías ha vuelto a hacer noticia a casi un año de que se haya impuesto el estado de sitio en aquel municipio, y esto nos remite obligadamente a que el estado de sitio, como dije hace unos momentos, no resuelve la problemática de fondo. Puede en algún momento permitir retomar el control del territorio, evitar que las acciones violentas se sigan manifestando, evitar poner en riesgo a otros actores sociales, pero no soluciona por sí mismo la problemática que está generando el rechazo de la explotación minera. Y también en este caso, pues un llamado a las poblaciones que están en este momento en los territorios en conflicto a que puedan impulsar pues acciones y estar abiertos sobre todo a poder solucionar las tensiones de una manera negociada. Perfecto, Cristian, me parece que ya tenemos al ministro de Gobernación en línea. ¿Qué tal, ministro? Muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada. Sabemos que usted está muy ocupado este día. Rápidamente, ministro, ¿cómo se toma y por qué se toma la decisión de declarar estado de sitio en estos municipios? Bueno, muy buenos días, un saludo para ustedes y los televidentes. Realmente la decisión se toma luego de
análisis de varias semanas y varios meses de una serie de hechos que ocurren en la región. Yo quiero decir que el punto central de esto, 2 municipios en Jalapa y 2 municipios en Santa Rosa, el centro de todo este tema no es precisamente la cuestión minera. El problema aquí es que tenemos que separar lo que es la conflictividad legítima, producto de situaciones como esta en específico, en donde ha habido algunos grupos que se han manifestado con rechazo a la minería, y la otra es una ilegítima que usa una sombría de conflictividad social, pero que está orientada al desarrollo de acciones delictivas, porque en el área confluyen estructuras de sicariato, estructuras que están acusadas de pertenecer al narcotráfico, de robo de vehículos, y en el área misma, ya llevamos hoy mismo en Casillas las primeras capturas de una banda de sicarios y hemos incautado ya algunas armas. Entonces es la conflictividad completa del área, pero sobre todo en términos de ingobernabilidad y de inseguridad. En el área específica de Mataquescuintla y de Jalapa, los problemas son la acumulación de varios hechos delictivos. El tema aquí es, uno, el robo de explosivos que se dio en noviembre del año pasado, que no aparecieron posteriormente, y ahí se desarrolló toda una investigación por parte del Ministerio Público. 2, en enero, el ataque a la mina, que fue un ataque armado y que la evidencia balística en el área estableció que habían sido utilizados fusiles de alto poder. Ahí quedaron 7 personas heridas y 2 fallecidos. Y por último, el tema del plagio o secuestro de 23 elementos de Policía Nacional Civil y el robo de 24 armas en el lugar. Entonces, esto nos pone sobre una situación de total anarquía en el área y hay que restablecer el orden, dándole privilegio al tema de la protección de la vida, de la integridad de las personas y de sus bienes. Ministro, aquí hemos estado conversando respecto al diálogo, a la apertura del diálogo que debería haber entre las autoridades, entre el gobierno y también los pobladores. Usted precisamente en recientes días ha dicho de que no siente esa necesidad de entablar un diálogo con personas que están cometiendo actos delictivos. ¿Está usted dispuesto, sí, a dialogar para terminar esta conflictividad que se vive o para por lo menos frenar esta violencia a raíz de estos focos de tensión? ¿Cuál es su disposición en cuanto a un diálogo? Bueno, mire, en primer lugar, mi papel como ministro de Seguridad Interior y también de Política Interior es que yo no tengo, cuando las cosas llegan a mi jurisdicción, que es el mantenimiento del orden público, entonces yo no tengo ninguna posibilidad de negociar nada. El cumplimiento de la ley, y esto es bien importante, el cumplimiento de la ley no es negociable. Y yo no puedo sentarme a negociar con alguien que irrespeta la autoridad, incumple la ley y comete delitos. La detención de policías, el robo de las armas, que son bienes del Estado, es la falta máxima con la cual se muestra un irrespeto a la ley, al cumplimiento de la ley. El hecho de creer tener la razón en algo no le da a nadie la autorización para cometer delitos. Y aquí no estamos criminalizando a nadie, porque la criminalización no la hace ni el gobierno, no la hace la autoridad misma, la hace la ley. En el Código Penal están establecidos los delitos y son los hechos y los actos de las personas las que encajan en las figuras que aparecen como delictivas. Entonces, no puedo sentarme a negociar con alguien que secuestra 23 policías. ¿En dónde, en qué parte del mundo se negocia con quien está cometiendo un delito? No puedo sentarme a negociar como ministro encargado de la seguridad y del cumplimiento de la ley con alguien que mata a un policía. Entonces el problema de esto es separar los dos ámbitos. Y mucho se ha hablado del diálogo, pero aquí no hay diálogo. Si uno ve las posiciones allá, lo que ha habido es una población víctima de desinformación, porque a la gente de Santa María Xalapán le han llegado a decir algunas organizaciones que viven del conflicto, es decir, mercaderes del conflicto, porque reciben financiamientos. Y yo estoy de acuerdo con que cada quien sepa cómo se puede ganar la vida de forma decente, pero no se vale que se haga en función del engaño. A la gente de Santa María les han dicho que para allá va también la mina, y eso es absolutamente falso. Entonces, en el área ha habido desinformación, ha habido provocación, ha habido también manipulación, y tenemos que ser muy claros para diferenciar lo que es una conflictividad legítima de lo que es una manipulación perversa en el lugar. Yo creo que ya los guatemaltecos tenemos que empezar a decir las cosas por su nombre como corresponde, y el cumplimiento de la ley es para todo el mundo. Entonces, en ese sentido, la orientación es recuperar gobernabilidad, presencia del Estado, vigencia de la ley, cumplimiento de la ley y respeto a la autoridad.
Perfecto, ministro, rápidamente, sé que usted ya se tiene que ir, nosotros también estamos aquí cortitos de tiempo, pero quisiéramos saber, o sea, usted ha responsabilizado a Roberto González, el presidente del Parlamento Xinca, de incitar este tipo de conflictos, y quería saber si han puesto algún tipo de denuncias en contra de las personas que retuvieron a los 25 policías o quienes están, pues como ustedes dicen, incitando este tipo de violencia. Sí, bueno, mire, el desplazamiento de hoy va orientado precisamente con órdenes de allanamiento y órdenes de captura, producto de la investigación criminal que se llevó a cabo desde noviembre contra los que aparecen como responsables por el robo de los explosivos, los que aparecen como responsables con el ataque armado, los que aparecen como responsables de destrucción y ataque a propiedad privada de vecinos de San Rafael Las Flores. Déjeme decirle que San Rafael Las Flores, todos los problemas que se han dado son importados de otros municipios, son generados desde fuera y no en el mismo municipio. Entonces vamos por ese tema en la búsqueda de armamento y por supuesto van órdenes de captura con los que aparecen como responsables del plagio o secuestro de los 23 policías y el robo de 24 pistolas pertenecientes a la Policía Nacional Civil. Y yo lo que estoy haciendo únicamente fue, y lo dije públicamente, fue responsabilizar a quien desde la noche anterior, cuando fue al final de la tarde del día martes, se dieron estos hechos y fue el interlocutor que habló con el ministro de Energía y Minas y se identificó como el señor Roberto González Ucelo, presidente del Parlamento Xinca. Entonces ahí estaba él dando la cara por las acciones de hecho que se estaban dando. En ese sentido, como había todo un trabajo por teléfono, se propuso una mesa de diálogo, lo propuso el ministro, ellos dijeron que no. Entonces el tema es aquí, hasta que no se tomen las acciones que nosotros queremos, no soltamos a la policía. Eso no puede ser, ¿verdad? Entonces esa fue la razón por la cual yo lo responsabilicé públicamente. Y lo que viene ahora es precisamente producto de todo este trabajo que desde noviembre del año pasado nos ha revelado toda una situación de anarquía en el área. Bueno, ministro Mauricio López Bonilla, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, haber respondido a algunas de nuestras preguntas, porque ciertamente hay muchas. Vamos a retomar esta conversación en algún otro momento. Muchas gracias. Feliz día. A la orden, muy buen día. Muy buen día. Bueno, Cristian, se nos acorta el tiempo. Ya rápidamente, entonces, solo tus últimas impresiones de lo que dijo el ministro ahora. Me parece que hay que hacer una separación de la conflictividad. Entonces, el ministro habla de cuerpos, de aparatos criminales en el territorio. Acá es imprescindible que el Ministerio de Gobernación impulse la investigación que demuestre la presencia de esos aparatos criminales y, sobre todo, la mediatización del movimiento de los pobladores de Xalapán en torno al uso de la fuerza incitado por estos actores criminales. Hay que hacer una separación, no es solamente el tema de los aparatos criminales, no hay que dejar ni perder de vista también el rechazo serio y enfático que han hecho los pobladores de Santa María de Xalapán al tema de la minería en su municipio. Cristian, te agradecemos haber estado con nosotros esta mañana. Sé que es un tema bastante complejo, lo retomamos en alguna otra ocasión porque seguramente vamos a seguir viendo esta tensión que se está generando por este rechazo a la minería, por la falta de diálogo entre las autoridades. Así es que muy buen día, Cristian, gracias por estar acá y nosotros vamos a cerrar ya este tema con la pregunta del día, como lo hacemos todas las mañanas. Nosotros queremos saber si es necesario el estado de excepción interpuesto en municipios de Jalapa y Santa Rosa. ¿Qué cree usted? Déjenos saber a través de nuestras redes sociales. Más adelante compartimos sus respuestas y opiniones. Vamos de inmediato ahora con Verónica Yanitza. Muchísimas gracias.